Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy vamos a tocar en realidad un tema muy importante para nosotros que refiere al tema de seguridad y salud en el trabajo, pero en el marco del COVID-19, ¿no? Se llama la ponencia verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo para el sector agrícola. Para ello vamos a proceder a presentar nuestra ponencia. Muy bien. Para poder iniciar a conversar sobre este tema, debemos entender que no es, cuando hablamos de la actividad agrícola, de la prevención del COVID, no estamos hablando de un dispositivo normativo aislado, estamos hablando de disposiciones normativas que van concatenadas. Es decir, en principio, todo empleador deberá verificar el cumplimiento de la ley 29783, de su reglamento, aprobado también por el Decreto Supremo número 05 del año 2012, que aprueba el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente, la resolución ministerial 448 que aprueba el documento técnico denominado Lineamientos para la Vigilancia y la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a COVID en el trabajo. Y por otro lado, la resolución ministerial número 152 del 2020 del Ministerio de Agricultura, de Minagri, que aprueba en este caso los protocolos sanitarios para el COVID-19 para las actividades del sector agricultura y riego. Pues si yo soy un empleador de esta actividad del régimen agrario, de agricultura, entonces corresponderá que mi plan para el COVID deba considerar, en este caso, a la ley 29783, a su reglamento, a la resolución ministerial 448 y en adición lo que precisa la resolución ministerial número 152-2020. Es decir, tendrá que considerar todas estas y en adición otras disposiciones normativas que resulten aplicables para todo empleador, como es el caso de lo que es en materia de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, la resolución ministerial 375 del año 2008. Adicionalmente, nosotros como parte de SUNAFIL, que nos encontramos en el marco de un tema de fiscalización, de asistencia, orientación para los empleadores a efectos de que se pueda verificar el cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, emite pues una resolución de superintendencia que aprueba un protocolo de actuación. En este caso se denomina protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del COVID o de la COVID-19 en el territorio nacional. Es decir, SUNAFIL, en el marco de sus competencias, ha emitido esta resolución a efectos que deba aplicarse a lo largo de todo el territorio nacional este protocolo de actuación inspectiva a través de los inspectores del trabajo que forman parte del aparato inspectivo, ¿no? Vamos a referirnos a la resolución ministerial 152. Si bien es cierto, refiere que aplica para las empresas agrícolas, agroindustriales, cooperativas, asociaciones agrarias, pero tienen que estar vinculadas a las actividades de su anexo 1. Ahora, lo que también nos precisa pues que justamente debe acogerse o debe vincularse al cumplimiento de los trabajadores sobre esta materia que deben haber. Y para ello al empleador, si nosotros recordamos uno de los principios, el principio de prevención, en este caso el principio de prevención refiere pues de que el empleador resulta ser un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo y por tanto debe brindar las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo para sus trabajadores y de aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de sus instalaciones. Sobre este mismo principio versa este texto que se encuentra a continuación, ¿no? Nos refiere pues de que el empleador tendrá que verificar el cumplimiento por parte de sus trabajadores, inclusive de aquellos trabajadores que se encuentren por otras modalidades. Entre ellos pues cita personal no solo en planilla, contrato a plazo fijo, practicantes, modalidades formativas, contratistas, subcontratistas, entre otros. Es decir, cuando hablamos de la materia de seguridad y salud en el trabajo estamos hablando que es
totalmente transversal para todos los empleadores y trabajadores, y por tanto resulta exigible que cada empleador deba considerar no solamente a los trabajadores que están en su planilla, sino a los demás que, a pesar de no tener un vínculo laboral, se encuentran dentro de su organización. Al respecto debemos considerar, pues, qué es lo que nos refiere el anexo 1. Si bien es cierto, nos está diciendo que va a considerar las actividades agrícolas, agroindustriales, pero siempre y cuando se encuentren enmarcadas dentro de estas fases, ¿no? En la parte de producción, transformación y comercialización. Es decir, va desde la limpieza, movimiento de tierras, hasta la puesta en mercados o en ferias, ferias de productores, ferias regionales, entre otros, o mercados itinerantes, o mercado de productores, entre otros, ¿no? Hay que ver todo el proceso productivo, en este caso, hasta el proceso de aprovechamiento de los recursos agrícolas, ¿no? Llámese uva, llámese plátano, arroz, espárrago, entre los distintos productos agrícolas que puedan ser considerados dentro de las actividades pertinentes, ¿no? Al respecto debemos verificar, pues, o precisar que en este caso la inspección del trabajo en la actualidad ya migró. ¿Por qué? Porque inicialmente lo que hacía un inspector del trabajo era constituirse a un centro o constituirse al campo a verificar que se encuentren todos los trabajadores. Ahora no solamente puede realizar esta función, sino que ahora puede utilizar las TICs. Por ejemplo, el día de hoy podemos enviar 1000 anuncios o 2000, 20.000 anuncios o comunicados, cartas inductivas a los diferentes empleadores. ¿Para qué? Para poderles exigir o pedirles que nos acrediten de que se está cumpliendo con las disposiciones normativas en el marco del plan del COVID, del plan para la prevención del COVID. Y le va a decir, por favor, o le va a decir, acredítame que estás implementando tu plan, o acredítame que ya presentaste el plan, o preséntame el plan. Y ahora, ya sabemos, hoy día vamos a detallar, pues, cómo se aprueba, cómo se elabora el plan, cuál es la estructura y cuáles son las implicancias, las obligaciones que tiene cada empleador respecto a su plan justo para el sector agrícola propiamente, ¿no? Pero quería precisarle ahorita que el procedimiento inspectivo ya en la actualidad utiliza, pues, lo que son los recursos virtuales o las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Por otro lado, el inspector o los inspectores del trabajo se encuentran facultados para emitir o imponer medidas cautelares, entre ellos el cierre de una determinada área o el establecimiento en su conjunto. ¿Y en qué momento puede aplicarlo? Cuando se ponga en riesgo el bien jurídico vida, es decir, cuando se ponga en riesgo la vida de un trabajador o de varios trabajadores, podrá emitir alguna medida cautelar, siempre en el marco del principio de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, no puede ser arbitrario, sino que tendrá que actuar con cautela para poder aplicar o interponer algún tipo de medida cautelar, considerando que se encuentra en la actualidad facultado para poder interponer dicha medida. Por otro lado, tenemos asimismo que respecto a lo que precisa la resolución ministerial 377, nos precisa, pues, que el plan de vigilancia debe ser registrado. ¿Registrado en dónde? En el SISCOVID o el sistema integrado del SISCOVID, que pertenece al Ministerio de Salud. Ahora, en un principio se había considerado que deban ingresar a una página web. Posteriormente se consideró que deban ser registrados a través de un correo. Pero ahora existe la pregunta, o en este caso, la pregunta principal que nos hacen la mayoría de usuarios, la mayoría de personas que están preguntan sobre el plan, nos preguntan, si yo emito al correo determinado para este fin, para el registro, ¿quién me entrega una constancia? En este caso, el correo no te emite una constancia, sino que se da por automático, por entendido, que a partir de que emites el correo, emites en este caso el plan al correo, ya estás autorizado para iniciar a elaborar. Ahora, podrías gestionarlo a través de Sensopas, una constancia o algo por el estilo, algún documento que te permita acreditar que has presentado este plan. Sin perjuicio de ello, podrías tomarse como un medio válido el correo que se remite para los fines correspondientes, que es el registro propiamente, ¿no?
Tenemos que todo empleador, según lo que precisa, pues todo empleador en el marco de sus funciones, de sus obligaciones, deberá implementar todas las diversas medidas que permitan garantizar la seguridad y salud en el trabajo a efectos de prevenir el riesgo de contagio del COVID. Como lo precisé en un inicio, todo empleador tiene la obligación, es garante en este caso, ¿de qué? Es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aún así, en el campo agrícola, antes de iniciar actividades o en actividades administrativas, deberé utilizar actividades que permitan desinfectar el local, que me permitan realizar una labor adecuada, brindar a mis trabajadores las condiciones necesarias para que puedan ejercer su labor. Y en ese contexto, el empleador debe implementar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Y como se lo referí al inicio, no solamente tiene que basarse a lo que refiere la resolución ministerial 448, sino que en adición deberá considerar lo que refiere a la resolución ministerial número 142-2020 Minagri, o emitida por el Ministerio de Agricultura, ¿no? Asimismo, también dentro de las obligaciones que tiene, es, aparte de implementar el plan, tiene que designar a un responsable. ¿Para qué? Para que pueda verificar que el plan de vigilancia del COVID o plan de vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo deba ser implementado adecuadamente, sin perjuicio que el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda, cumpla su función que ha sido asignado como tal. ¿Para qué? Va a servir como una ayuda para el empleador para que pueda implementar, en este caso, su plan de vigilancia frente al COVID. Tenemos pues de que se ha considerado que todo empleador deba actualizar su plan, pero inicialmente se había considerado que este plan sea modificado de manera mensual, y en la actualidad ya no resulta aplicable ello, pues en la actualidad lo que se precisa es de que el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo será modificado siempre que el empleador añada una nueva actividad. Es decir, si no ha sido considerado dentro de una de las fases, fase 1, 2, 3 o 4, y hoy aprueban una nueva fase, incluye esa actividad, tengo que modificar mi plan. Por otro lado, cuando se haya producido algún tipo de cambio en el procedimiento obligatorio para prevención del COVID, en este caso, si modificaron los procedimientos de prevención, debo modificar mi plan. ¿Por qué? Porque dentro del plan se debe recoger cuál es el procedimiento obligatorio para prevenir el contagio de la COVID. Por otro lado, va también a modificarse cuando los procedimientos obligatorios para el regreso o reincorporación al trabajo hayan modificado. Hablamos de dos partes, uno es el regreso y otro es reincorporación. El regreso, estamos hablando de un trabajador que nunca tuvo el COVID, que tampoco fue un caso sospechoso. Sin embargo, cuando hablamos de reincorporación es porque la persona tuvo el COVID, fue un caso sospechoso, fue confirmado y llevó un tratamiento y el médico ocupacional le dio ciertas pautas para que pueda regresar. Ahora, esto lo responde o lo precisa la norma, que es bajo responsabilidad. Para ello debemos recordar que todo empleador tiene tres tipos de responsabilidades. Un tipo de responsabilidad administrativa, que es la que fiscaliza SUNAFIL, SENSOPA, su salud. En este caso estamos hablando de SUNAFIL, ve la parte administrativa o la responsabilidad administrativa. Por otro lado tenemos la responsabilidad civil, que corresponde que el trabajador pueda recurrir ante una instancia judicial o la vía judicial para solicitar una indemnización de repente por daños y perjuicios. Y por otro lado tenemos la responsabilidad penal, que responde pues de acuerdo a lo que precisa el artículo 168A del Código Penal, precisa pues de que el empleador podría ir, o el que resulta responsable, podría ir de 2 a 4 o de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad, según la gravedad que revista para el caso. Por ello, es importante que todo empleador sea diligente y por tanto cumpla con sus responsabilidades. Y aquí ya surge una nueva consulta, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo estoy operando en la actualidad pero nunca presenté mi plan? Entonces, ¿puede ocurrir tres tipos de responsabilidades? Sí, pueden darse las tres
o una de ellas, sin perjuicio de que pueda ser investigado las otras responsabilidades que tenga el empleador, ¿no? Es por eso que se sugiere que todo empleador deba cumplir con lo que dispone la ley. Ahora, el plan debe ser elaborado en todo centro laboral. No solamente elaborado, sino implementado en cada centro laboral. Pero ¿quién lo elabora? Quien lo elabora es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí no quiero que se confundan, ¿no? Es común que se confundan, en este caso, los empleadores y los trabajadores cuando hablamos de supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero, ¿qué nos refiere la norma? La norma refiere a dos cosas puntuales, ¿no? Por un lado, dice, todo empleador implementa un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios trabajadores, a varios empleadores. Entonces, el servicio de seguridad es uno. El servicio de seguridad estaría compuesto por quién? Por un profesional de la salud y un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Eso es el servicio de seguridad. Es decir, tengo un profesional, un licenciado en enfermería, de acuerdo a lo que nos precisa la resolución ministerial 448, un licenciado en enfermería, un profesional de la salud, un médico ocupacional. Entonces, él es el que verá la parte ocupacional y la parte de seguridad. Es posible que haya un analista de seguridad, un supervisor de seguridad, un jefe de seguridad, un gerente de seguridad, entre otros perfiles practicantes de seguridad también, por ejemplo, entre otros nombres y entre otros perfiles que en este caso el empleador ha designado. Inclusive algunos le llaman prevencionista de riesgos. Entonces, estos son partes del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, tenemos pues, si este empleador que tiene su servicio de seguridad ya constituido tiene menos de 20 trabajadores, debe elegir dentro de sus trabajadores a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que es distinto al supuesto inicial. Si tiene de 20 a más, debe constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo que precisa la ley 29783 y su reglamento. Muy bien, aclarado este punto. El empleador tiene la responsabilidad y debe elaborar su plan para todo centro laboral. ¿Elaborado a través de quién? Del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que estaría a cargo del médico o el profesional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que lo elabore, lo remite al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda para su aprobación, quien en un plazo de 48 horas deberá aprobar este plan y remitirlo anexando el acta correspondiente, ¿no? Donde precise que el plan ha sido aprobado, de repente por unanimidad, por mayoría. Si tuvieron observaciones, se devuelve para que sea modificado y posteriormente aprobarlo. Ahora, el empleador, una vez que tenga este documento, recién podría enviarlo al correo que ahorita vamos a ver, ¿no? A ver. Respecto a lo que precisa el comité, ¿no? ¿Cuándo nace la obligación de tener un comité de seguridad y salud en el trabajo? Pues lo precisé hace un momento. Todo empleador que tenga de 20 a más trabajadores deberá constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tiene diferentes sedes, y por ejemplo tiene 15, 20, 30 centros laborales, facultativamente puede, de acuerdo al número de trabajadores, considerar un supervisor o un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Pero si tiene menos de 20 trabajadores, corresponderá un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y para ser un miembro del comité o ser supervisor de seguridad y salud en el trabajo de la institución o de la empresa donde desarrollo labores, debo de cumplir con los 3 requisitos o mínimamente con los 2 primeros. El principal, que es ser trabajador del empleador principal. Es decir, si yo tengo una relación extracontractual, un servicio de locación por servicio, no soy un trabajador. De repente, si existe algún tipo de desnaturalización, que de repente está sujeto a un horario, le pagan una remuneración, le envían memos, tiene fotocheck, entre otros indicios de laboralidad, habría que desnaturalizar ese contrato y en principio se sugiere que deban ingresarlo a la planilla electrónica, porque no es una locación de servicios, sino que son trabajadores propiamente. Entonces, ya referimos de que para ser miembro del comité, en principio debe ser trabajador del empleador. Posteriormente se tiene que debe tener como mínimo 18 años de edad. Y el otro ya es facultativo, que dice de preferencia. De preferencia deberá contar con tendrá una capacitación
en materia de seguridad y salud en el trabajo, a trabajar en un área que involucre justamente a esos temas, ¿no? Lo que se sugiere es que estas personas que están postulando te dan el expertise necesario como para poder trabajar. Ahora, ellos necesitan capacitaciones adicionales. Si bien es cierto, por un lado, el artículo 35 de la ley 29783 precisa que todo empleador debe brindar a sus trabajadores 4 capacitaciones como mínimo, para el comité se requieren adicionales, es decir, mínimo una y que sea en el marco de las funciones del propio comité, ¿no? Este es un resumen, un cuadro resumen que nos señala cuál es el proceso para elección del comité. Y nosotros debemos entender que, en principio, el empleador, vamos a hacer el inicio, ¿no? Vamos al inicio en el color rojo, pasa el celeste, nos dice el empleador. Lo primero que nos hace como consulta es, ¿tiene de 20 a más trabajadores? Se dice no, entonces, ¿debe qué cosa? Elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero si me dice sí, la pregunta es la siguiente. ¿Cuenta con un sindicato? Si me dice que no, entonces el empleador convoca. Si me dicen que sí tiene un sindicato, nos preguntamos si es un sindicato mayoritario, cuando tiene más del 50% más. Entonces el sindicato mayoritario sería quien convoque, quien lleve el proceso de elección. Ahora, una vez que ya determinamos quién lleva el proceso de elección del comité, recién se procede de manera facultativa a instaurar, a constituir una junta electoral que deba realizar las publicaciones necesarias para que todos los trabajadores conozcan, ¿no? Para que sepan cuáles son los requisitos, dónde se registran, y ellos lo harán a través de medios masivos de difusión, medios internos, pegando de repente infografías, documentación, en lugares visibles para que todo trabajador pueda revisarlo. Posteriormente deberán los mismos trabajadores inscribirse o proponerlos a través de los diferentes trabajadores. Si los trabajadores no quieren postular, pues corresponderá la estrategia por parte del empleador para que pueda convocarlos y pueda participar dentro de este proceso. Ahora, posteriormente hay una obligación que nos precisa de 15 días hábiles. La nominación de los candidatos va a tener que darse 15 días hábiles antes de la elección del comité. Es decir, si yo ya sé que voy a elegir a mi comité, ya tengo mis trabajadores aptos, hoy presento la nómina de mis trabajadores aptos y después de 15 días deberá llevarse a cabo la votación secreta, a través de una votación secreta y directa, la elección del comité. Y posteriormente, pues, el empleador, que es el responsable, tiene un plazo de 10 días hábiles como máximo para poder convocar, en este caso, a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o la asunción de funciones por parte del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y posteriormente deberá sesionar de forma ordinaria, de forma mensual, consecutivamente hasta concluir el mandato, que puede ser de 1 o 2 años, según corresponda, de acuerdo a lo que se ha determinado, ¿no? Por parte del comité, el comité tiene un rol preponderante dentro de la prevención del COVID y deberá implementar y cumplir diversas funciones en concordancia con las disposiciones legales emitidas, pues, en este caso, por el Estado, en este caso por los ministerios, tanto trabajo, salud, entre otros, que permitan evitar el contagio del COVID. Ahora, el plan para la vigilancia debe tener como mínimo los 7 lineamientos que han sido establecidos, que lo vamos a ver en un momento. Además, debe contemplar el número de trabajadores que tiene. ¿Cuántos trabajadores tengo? Por otro lado, debe considerar cuál es el nivel de riesgo de estos trabajadores. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello tengo la obligación de que pueda tomar en este caso, que pueda practicarse los exámenes o pruebas serológicas o moleculares, ¿no? Que en este caso sería para muy alto y alto riesgo de exposición. Y finalmente, ¿cuáles serían las características de la vigilancia, prevención y control por los riesgos de exposición al COVID o la COVID-19, ¿no? Y aquí justamente ya viene, ¿no? Una vez que el comité ha revisado el plan, ha revisado en su conjunto todo el plan, ha visto que se armoniza con lo que precisan las leyes correspondientes, entonces el comité lo aprueba. Una vez que apruebe, el empleador lo remite
¿Por dónde? Al correo empresa@minsa.gov.pe. Pero ahí no queda todo, sino que ese documento deberá ser accesible ¿para quién? Para las entidades que se encarguen de la fiscalización. En este caso, Sensopas, su salud, de acuerdo a su marco de sus competencias, y también SUNAFIL, entre otras que sean determinadas por las disposiciones legales. Pues este documento constituye un instrumento que permita una fiscalización posterior. Es decir, el día de hoy, si yo sé que fuiste parte de la primera fase de aprobación o nunca dejaste de elaborar, yo podría exigirte información desde el primer día de la implementación del plan. ¿Por qué? Porque nos encontramos dentro del marco de del marco legal, ¿no? Bajo el principio de legalidad, dentro de lo que nos señala la ley y nuestras competencias establecidas por norma. Esos son los 7 lineamientos que debe aplicar en este caso el empleador de agricultura, ¿no? Y algo importante, que eso debe aplicarse en cada una de las fases productivas, tanto en la parte inicial, la parte de campo, en la parte de cosecha, y a la parte de traslado, a la parte que conlleva a la puesta en venta al mercado, entre otras acciones que resulten aplicables, deberá aplicar estos lineamientos, como por ejemplo, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, donde voy a desarrollar mis labores. Ahí debo limpiar y desinfectar. Debo, además, evaluar las condiciones de salud de los trabajadores, ya lo dije. En el caso de que tenga una exposición muy alta o alta frente a la COVID, ¿no? La sensibilización, que sus trabajadores deban ser capacitados en el marco de las funciones que tienen. Además, que deban brindarse medidas preventivas que sean colectivas, de repente barreras que impidan el contacto directo entre trabajadores, guardando además la distancia correspondiente. Y por otro lado se tienen las medidas de protección personal, y si bien es cierto, la mascarilla es uno de los equipos de protección personal que el empleador debe proporcionar, la norma no establece cuál es la periodicidad de cambio o la frecuencia de cambio. Cada cuánto tiempo tengo que cambiarte la mascarilla. Tu empleador, cada cuánto tiempo tienes que entregarme las mascarillas. Sino que debe considerar, en este caso, deba establecerlo dentro de sus planes para poder hacer el cambio de forma oportuna. Luego, finalmente tiene la vigilancia de la salud de los trabajadores. En este caso corresponde a la parte ocupacional, al profesional de la salud, para que se encargue de realizar la vigilancia correspondiente para los trabajadores que se encuentran laborando de forma presencial, para los trabajadores que se encuentran de forma remota y de aquellos que se encuentran en aislamiento social. Ahora, aquí tenemos también lo que son, en qué momento aplican los lineamientos, ¿no? Yo les refería, pues, de que en principio, en cada parte productiva, desde el mejoramiento del suelo, desde el labrado del suelo, desde ahí inicia la parte preventiva, es decir, toda actividad que inicie desde el campo hasta la parte de entrega, cosecha y puesta en el mercado, deberán aplicarse los diferentes controles, inclusive considerando los diferentes factores de riesgo que puedan haber. Si bien es cierto, en la actualidad, la mayoría de empleadores está considerando que el principal factor de riesgo son los riesgos biológicos, en este caso la COVID-19, sino que el problema no es solamente la COVID, sino que existen los demás factores de riesgo, riesgos físicos, químicos, biológicos, que en este caso estamos hablando, y ergonómicos, psicosociales, también existen ellos. Y dentro de los químicos, pues también tenemos los plaguicidas o los productos químicos que se encuentran en campo, entre otros productos que puedan ser aplicados. Los mecánicos tenemos las maquinarias que puedan haber, los físicos, el exceso de ruido, entre otros, que tenemos que, en este caso, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá identificar plenamente y además deberá tomar algún tipo de control pertinente para que sea implementado. Tenemos, además, en la parte del transporte, como lo refería, por ejemplo, si vamos a una empresa bananera, en una empresa bananera que ha realizado la siembra, ya sembró, ya está en proceso de cosecha, ya que lo que hace, llevan a los plátanos desmanados, así le llaman, en gajos, los llevan para poderlos lavar, limpiarlos, lavarlos y luego los pasan a un proceso de transporte, ¿no? En este caso corresponde
que también dentro de esta fase se deba llevar también los tratamientos o los lineamientos, los 7 lineamientos que hemos previsto, ¿no? Tanto para la carga, descarga, el desmane, que le llaman, el lavado de los productos, entre otros, y los cuales deben ser aplicados de forma oportuna y guardando el distanciamiento correspondiente. Además, en el proceso de comercialización también deben tenerse en cuenta, pues, estas medidas, estos controles, estos lineamientos que son de manera oportuna y por lo tanto deberán considerarse no solamente en el mercado, en la puesta, sino que también desde la parte donde se encuentran los trabajadores administrativos que puedan tener contacto directo con las otras personas en servicios higiénicos, en los propios comedores, y ya sabemos que en comedores lo que se ha dispuesto que debido a que las personas se encuentran sin mascarilla, deban haber un distanciamiento de por lo menos de 2 metros, ¿no? Ahora, existen otras responsabilidades. Por parte del jefe o supervisor de área, en este caso estamos hablando del campo agrícola, tiene ciertas funciones que, como por ejemplo, tiene una de ellas es comunicar o replicar las comunicaciones emitidas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificar y gestionar la entrega de los equipos de protección, supervisar que utilicen los trabajadores sus equipos de protección, garantizar la provisión de puntos de disposición de agua para poder, en este caso, lavarse las manos, disposición de alcohol gel, entre otras, que me permitan realizar una labor efectiva dentro del campo o dentro del proceso en el cual estoy conllevando. Por otro lado, como función del personal de salud, también tenemos de que debe realizarse el monitoreo de salud del trabajador. Y como le precisé, no solamente del trabajador que se encuentra en campo o que se encuentra laborando, también de aquel que se encuentra en un trabajo remoto y de aquel que se encuentra en aislamiento, ¿no? Además, por parte de la asistencia social, se ha considerado que deba verificar, por ejemplo, el traslado del trabajador desde el centro de trabajo, que se realice el cumplimiento de las medidas de protección. Es decir, en este caso, por ejemplo, que pueda ser llevado un trabajador que tenga una temperatura de 37.5 a más, que deba ser llevado a un centro médico asistencial para hacer el descarte correspondiente, ¿no? El médico ocupacional pues tendrá que realizar las coordinaciones pertinentes para poder realizar, en este caso, el seguimiento de forma oportuna y registrar estos casos. Por parte de los trabajadores agrícolas individuales, ¿qué es lo que precisa la norma? ¿Qué es lo que precisa la resolución ministerial 152? Le dice, tú trabajador o productor agrícola individual, en principio no te voy a exigir un plan de vigilancia para el control del COVID. No le exige. Sin embargo, le dice, debes ser responsable y debes acatar todas las medidas necesarias para poder evitar la transmisión del COVID o de la COVID-19. Por tanto, debes utilizar mascarillas, guantes, respetar el aislamiento mínimo de 1 metro, utilizar ropa adecuada para campo, llevar un proceso adecuado, lavarte las manos de manera rutinaria, antes de ingresar, al salir del campo, reforzar la limpieza y desinfección, no solamente de manos, sino también de la maquinaria, de la zona donde se realizan labores, de los utensilios. Y además, cuando están conduciendo, por ejemplo, un tractor, que no deban compartir la cabina, dado que es para una persona, no compartir la cabina con otras personas más. Y ni las camionetas, ni los tractores, ni el equipo que se utilice. Muy bien. En el caso que yo precisaba hace un momento, ¿no? Hay consideraciones para el regreso del trabajador. ¿Va a regresar el trabajador cuándo? Cuando ese trabajador nunca haya tenido el COVID. Es decir, nunca este trabajador estuvo en cuarentena social, no presentó síntomas y actualmente no es un caso sospechoso ni confirmado. Por lo tanto, su regreso es automático. Sin embargo, por el otro lado, para el proceso de reincorporación, aquí tenemos que evidenciar, pues, que tenemos 2 tipos o 2 casos, ¿no? Los pacientes asintomáticos y los pacientes sintomáticos. Y por un lado tenemos 2 tipos de pruebas, una prueba serológica y una prueba molecular. Para ello, los pacientes asintomáticos que han sido detectados por una prueba serológica tendrán que pasar un aislamiento y que salen positivos deberán pasar un aislamiento social de 7 días sin repetir una prueba adicional y ya podrían reincorporarse a trabajar. Si ha sido detectado por una prueba molecular, deberá pasar 14 días en aislamiento social y posteriormente, sin repetir prueba, podría reincorporarse a trabajar.
pero pacientes que presentan síntomas. Ya en este caso corresponderá la alta médica a través, en este caso, después de 14 días, y después de esos 14 días se le da el alta siempre que permanezca al menos 3 días como asintomático. Ahí ya el médico ocupacional podrá evaluar el regreso del trabajador. Por otro lado, existen pacientes en casos moderados y graves que se encuentran hospitalizados. En estos casos, el empleador, perdón, en este caso, el médico que atiende deberá determinar cuándo le entrega el alta médica de acuerdo a la evolución de este paciente, ¿no? Luego, ¿qué nos refiere? Que el personal que se reincorpora luego del alta epidemiológica deberá utilizar de todas maneras mascarilla o equipo de protección respiratorio según su puesto de trabajo. Pero no solamente es el utilizar el equipo de protección, sino que deberá realizar un monitoreo permanente por parte del médico ocupacional hasta 14 días y ubicarle un espacio ventilado, es decir, no deberá realizar un trabajo en espacios confinados, ¿no? Por tanto, es necesario que debe identificarse plenamente para que este trabajador pueda ser dispuesto a un lugar donde se evite el contagio para los demás trabajadores o que pueda afectar a demás trabajadores, ¿no? Tenemos, por otro lado, que debe haber una revisión y reforzamiento de capacidades. Lo precisé al inicio, que nos refiere a la ley 29783 en su artículo 35. Nos refiere a este artículo, pues, que dentro de uno de sus literales, nos refiere que el empleador tiene la obligación de brindar 4 capacitaciones. Muy bien, de acuerdo a lo que nos precisa el decreto legislativo 1499, en su artículo 7, nos precisa, pues, de que las capacitaciones pueden ser virtuales o, en este caso, pueden ser de forma física. Es decir, en este caso corresponderá que el empleador puede elegir si realiza una capacitación presencial o si realiza una forma física. Si lo realiza presencial, deberá considerar un distanciamiento, uso de equipos de protección, entre otros que considere pertinente. Ahora, esto será acotado a las capacitaciones, en este caso a las funciones que tiene el trabajador que tienen relación en el marco del COVID, ¿no? ¿En qué supuesto vamos a tomar vamos a aplicar una prueba serológica molecular? Al inicio de la ponencia estuve conversando pues, respecto a los niveles de riesgo. Para los trabajadores que resulten con alto o muy alto riesgo de exposición, pues se devuelve al empleador obligatorio la realización de la prueba. Pero para aquellos que no se encuentran dentro de este rango, sería facultativo, ¿no? Aquí tendríamos que recordar algo de que se nos ha enseñado a lo largo de estos días. Cuando hablamos de la prueba serológica o prueba rápida serológica, corresponde pues que ese tenga 2 índices, ¿no? Un índice que se llama IgM y por el otro lado uno que se llama índice de IgG. Cuando hablamos del IgM, está refiriéndose, por ejemplo, puede darse que el IgM resulte positivo y el IgG positivo. Si el IgM resulta positivo, estamos ante un caso que el trabajador en la actualidad se encuentra contaminando o se encuentra contagiando. ¿Por qué? Tiene la cepa activa. Y si el IgG se encuentra positivo, significa que en algún momento de su vida mantuvo o tuvo el COVID. Por otro lado, el IgM si resulta negativo y el IgG positivo, pues significa que este trabajador no se encuentra actualmente contagiando. Sin embargo, en algún momento de su vida ha mantenido el COVID. Por otro lado, si resultan los 2 negativos, significa que el trabajador nunca tuvo COVID, no mantiene COVID en la actualidad, y el IgG negativo significa que en su vida nunca ha mantenido la COVID-19 y por tanto se encuentra sano y puede regresar a trabajar. En estos casos o en estos supuestos, el médico ocupacional determinará cuál va a ser, en este caso, las medidas de protección que se deban garantizar o tomar para evitar el contagio con otros trabajadores que puedan resultar afectados o que puedan ser considerados de alto riesgo. Además, se tiene, pues, dentro de esta resolución 152, que exige, en este caso, que deba tomarse 2 veces al día la temperatura, al inicio y a la salida de la jornada. Pero también dispone que para aquellos trabajos de alto riesgo,
deba tomar la temperatura 3 veces, que también lo aplique a media jornada. Y por lo tanto, precisa además que debe aplicarse una prueba rápida serológica cada 7 días, pero solo a los puestos con riesgos alto y muy alto. Por tanto, ¿quién determina qué trabajador tiene un factor de riesgo alto, exposición o muy alto? Será a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, dado a que son los especialistas, por tanto son los convocados a realizar esta delimitación en el marco de lo que precisa la ley, claro está. Asimismo, se han determinado casos en que deben realizarse prioritariamente trabajo remoto, y ante ellos pues lo que se tiene es personas de 65 años de edad a más, que tengan hipertensión, que tengan cáncer, diabetes, asma moderado grave, que tengan el índice de masa corporal de 40 más, u otra que se encuentre dentro de este listado, ¿no? Que es un listado no cerrado, no es número clausus, sino que se entiende que es números apertus, pues considera la opinión del médico ocupacional que permite o permitirá determinar qué trabajador se reincorpora o qué trabajador realiza un trabajo remoto y qué trabajador no lo realiza. En el caso que yo me encuentre dentro de esta lista, pues yo puedo voluntariamente suscribir un contrato, una declaración jurada, perdón. Y en este caso es voluntario. Si no lo realizo de forma voluntaria, entonces podría emitir de repente, poner una denuncia. ¿Por qué? Porque el empleador no puede coaccionarme a que yo regrese a trabajar. En este caso, voluntariamente, el empleador podrá firmar una declaración jurada. Y ante ello, pues, si bien es cierto, precisa declaración jurada y asunción de responsabilidad voluntaria, es decir, yo considero que soy voluntario, que lo que me ocurra es mi entera responsabilidad, no significa que el empleador se encuentre libre de sus obligaciones, sino que el empleador resulta siempre siendo responsable en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues el empleador es el garante. Recuerda que bajo el principio de prevención, el empleador resulta siendo un garante y por tanto deberá cumplir con lo que precisa mínimamente la ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento y demás disposiciones normativas que resulten aplicables. Además, SUNAFIL, como autoridad inspectiva de trabajo, podrá ejercer su labor, que su labor es de prevención, fiscalización, supervisión y sanción según corresponda. Por lo tanto, corresponderá que cada empleador deba cumplir y ser diligente. ¿Para qué? A efectos de evitar algún tipo de sanción, no solamente en la parte administrativa, sino en la parte civil o en la parte penal. Ya lo hemos conversado de que el empleador tiene 3 tipos de responsabilidades, ¿no? Muy bien. También este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo es o debe ser asumido como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que si yo lo asumo como parte de mi sistema de gestión, también hay que recordar aquí de que todo empleador, sea agrícola, sea de un restaurante, de cualquier cadena, de cualquier actividad, tiene la obligación de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de este sistema de gestión que abarca el IPRC, que acoge el mapa de riesgo, la política y seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo cuando tengo de 20 más trabajadores, además de todo ello, más el comité, más los demás, más los registros que deba tener, los 8 registros, de acuerdo a lo que precisa el artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en adición al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la actividad, en ese caso la planificación preventiva, corresponde agregar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo y por tanto deberá implementarlo. Eso es lo que corresponde. Una vez que yo tenga, en este caso, ya haya presentado mi plan, ya presenté mi plan, ya me lo aprobaron, ya lo elaboré, ya lo aprobaron, ya lo presenté, lo envié al correo de empresa, el empleador tiene un plazo de 24 horas para poder remitir una copia de este plan a cada uno de sus trabajadores. No necesariamente tiene que ser físico, también puede ser haciendo uso de las TICs.
que para hacer uso de las TICs necesitará un acuse de recibo, ¿no? Oye, por si acaso, muchas gracias, empleador, recibí el plan, o afirmo de que he recibido el plan. Y en este caso, se da por cerrado de que el empleador ha sido diligente y por tanto ha proporcionado la información suficiente a sus trabajadores, aparte de las capacitaciones que éste brinda, ¿no? Ahora, tenemos también, esa es la estructura del plan. Ya estamos por concluir para irnos a la fase de consultas. Y con ello cerraríamos, ¿no? Vamos a revisar rápidamente la parte de lo que es la estructura del plan. En principio debe identificarse plenamente al empleador. Posteriormente, considerar los datos del lugar de trabajo. Si tengo diversas sedes, tengo que considerar las diversas sedes. Posteriormente, los datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, pues, corresponde acreditar los datos del profesional de la salud. Mínimamente, lo que precisa la norma es que el empleador que no tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mínimamente deba cumplir ¿con qué? Con lo que refiere el artículo 1 de la Resolución Ministerial 448. Es decir, de todas maneras, tiene que acogerse a un profesional de la salud para que pueda verificar y hacer un seguimiento para la protección del bien jurídico protegido, vida. Y por tanto, corresponde que deba tomarse las acciones pertinentes. Tenemos también la nómina de trabajadores, en la cual se deberá de considerar los apellidos de los trabajadores, los nombres, qué tipo de régimen, en este caso 728, o el régimen que corresponda, los tipos de documento de identidad, qué tipo de trabajo va a realizar, presencial, remoto, teletrabajo, si tiene algún factor de riesgo, entre otros que han sido considerados dentro de la estructura, que usted lo podrá ubicar dentro del anexo 5 de la Resolución Ministerial 448. Adicionalmente, deberá considerarse la responsabilidad para el cumplimiento del plan. ¿Quién resulta siendo responsable para el cumplimiento del plan? Ojo, de que yo como empleador soy el responsable, pero puedo delegar facultades, pero no me exime de ningún tipo de responsabilidad. Siempre termino siendo responsable. Ahora, adicionalmente deberá considerarse un presupuesto, un proceso para adquisición de insumos. Por ejemplo, se acaba el alcohol gel, ¿qué es lo que hago? Se acaba el jabón líquido, ¿qué es lo que realizo? Pues ese tipo de cosas deben estar previstas. Además, debe considerarse pues el procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajador. ¿Cuál es el flujograma? ¿Cómo va a ingresar un trabajador? Luego una lista de chequeo, una lista de verificación de vigilancia, a ver si en realidad que estamos cumpliendo, y para ello debemos ser sinceros, ¿no? Para poder controlar efectivamente nuestros riesgos, realizar una gestión de riesgo de forma efectiva, considerando un plan de mejora continua. Y adicionalmente, agregar el documento que remite el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo como un acta de aprobación, ¿no? Y bien, finalmente tenemos pues de que esos documentos resultan siendo fiscalizables a través de SUNAFIL y a través de la resolución de superintendencia número 103 2020, que es la que hemos estado citando. Pues en el anexo 4 usted podrá revisar una lista no taxativa, un checklist, una lista de verificación, en la cual, en este caso, usted puede descargar y comenzar a verificar si en realidad cuenta o no cuenta con esta información, a efectos de evitar algún tipo de sanción, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, ya podrá, en este caso, todo empleador cumplir con sus obligaciones. Vamos a verificar rápidamente cuáles son la priorización de labores por parte del SIC, del Sistema de Inspección del Trabajo. Lo que se ha priorizado o lo que se prioriza es, como parte de fiscalización, de acuerdo a lo que precisa esta resolución anteriormente citada, es que debe priorizarse en principio los accidentes de trabajo, seguido de muerte, la verificación de hechos, los pagos de remuneraciones, la verificación de las declaraciones juradas, la asunción de responsabilidad voluntaria, la verificación y aprobación e implementación del plan de vigilancia para la prevención del COVID, la aplicación del trabajo remoto de los trabajadores de riesgo, las huelgas, paralizaciones, entre otros. Es una lista no taxativa. Puede seguir incrementando esta lista, ¿no? Ahora, tiene un modelo operacional, SUNAFIL.
este modelo operacional es bastante claro, ¿no? Toda empresa que ya haya registrado, en este caso, su plan, ya registro mi plan en MINSA, pasa a una priorización por parte de su NAFIL, que puede tomar una acción preventiva que en este caso emitiría una carta disuasiva o una carta inductiva donde el empleador deberá acreditar si es que está cumpliendo con su obligación. Por otro lado, deberá considerarse si es que no cumple, puede generar una orden de inspección. Sin perjuicio de ello, también ante una denuncia o por una decisión interna del sistema, también se generará una orden de inspección. Por lo tanto, el inspector actuante, una vez que reciba la orden, tiene un promedio de 10 días para realizar su primera actuación inspectiva. Una vez que realice su primera actuación inspectiva, tiene un promedio de 30 días para poder concluir su labor inspectiva o de investigación. Y para ello, pues, podrá determinar el cierre temporal del trabajo y podrá concluir quizá como un informe cuando se ha cumplido, el empleador ha sido diligente y por tanto cumplido con toda la información, con todo lo que se le ha requerido, entonces termina un informe y no hay sanción. Por otro lado, podría concluir en una acta de infracción cuando se han vulnerado, en este caso, las disposiciones normativas o los derechos de los trabajadores. Eso es todo en cuanto tengo que compartir con ustedes el día de hoy. Muy bien, vayamos a resolver algunas consultas que nos han llegado. Tenemos, en este caso, pues, tenemos 3 consultas. Dice, ¿sí puedo modificar mi plan incorporando los dispositivos del COVID después de ingresar a laborar? En este caso, lo que presume la disposición normativa es de que todo empleador, antes de ingresar a laborar, deba tener ya su plan. Si es que ya inició a laborar y no hay un plan, se sugiere que a la brevedad posible deba presentar su referido plan. Una segunda pregunta. ¿Dónde encuentro la declaración jurada mencionada? Muy bien, me parece que es el decreto supremo número 080, donde contamos con esa declaración jurada. En este caso, todo trabajador que desee incorporarse a trabajar puede presentar esa declaración jurada, ¿no? Que se encuentra ya aprobada por el Ministerio de Trabajo. Y finalmente tenemos la última consulta, que nos precisa con qué frecuencia se realizan los checklists del anexo 4. En este caso resulta ser una parte de una gestión interna de nuestros empleadores, ¿no? Cada empleador, como parte de su gestión interna, podrá determinar la periodicidad en la cual voy a realizar un análisis correspondiente. Y de acuerdo a ello, se determinará si es que si estoy cumpliendo o no con las disposiciones normativas. Y por tanto, a todo lo que le coloco, porque en este caso la lista dice cumple o no cumple, a todo lo que le aplico o no cumple debería aplicar una mejora continua. Y por lo tanto corresponderá que deba considerar aquí toda aquella acción de mejora correspondiente que permita alinearme a lo que precisa la norma. ¿Por qué? Porque si no estoy a lo que precisa la norma, podría concluir con una sanción. Muy bien. Esas han sido las consultas que me han llegado hasta el momento. Muchas gracias por su participación. Gobierno del Perú. El Perú primero.